Buenas tardes, nos encontramos en Radio Salud Mental en Campaña. Hoy estamos entrevistando al equipo de dispositivo de acompañamiento familiar, que son las licenciadas Camila, Antonella y Mercedes. ¿Cómo están, chicas? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, ¿nos pueden empezar comentando de qué se trata el servicio de acompañamiento familiar? Y es un dispositivo que está dentro del servicio de salud mental del hospital, nosotros formamos parte, y básicamente lo que se busca es como dar un lugar, habilitar la palabra ante los movimientos subjetivos que genera una internación de un familiar, digamos. No solamente irrumpe en la vida del paciente que está internado, sino que también este proceso de enfermedad e internación también va a estar como de alguna forma afectando o interviniendo con la vida de los familiares, los recursos afectivos. Bueno, el público demostró bastante interés en saber y conocer de qué manera se implementan acompañamientos familiares. Nuestra primera entrevista, digamos, la hacemos con los familiares una vez que los médicos, ya sea de terapia o de clínica, porque este dispositivo inicia en internación. Entonces, la primera acercamiento que tenemos es a través de los médicos. La primera entrevista, por lo general, se pauta en hora de visita, se acompaña la visita, se le brinda escucha activa, contención, psicoeducación, con respecto al cuadro del paciente, que es lo que nosotros, digamos, podemos transmitir, y en eso la idea es que se pueda aliviar la angustia que le genera un contexto de internación que viene a irrumpir, digamos, y es algo abrupto a lo cotidiano. ¿Cómo surgió la idea de brindar acompañamiento familiar? ¿De dónde nace la demanda de crear este dispositivo? Tiene una historia un poquito larga. Bueno, ustedes saben, nuestro hospital comenzó con la pandemia. Ahí nace un poco este dispositivo porque como estábamos pasando una época donde había mucho aislamiento, donde las personas que venían a internarse acá no podían recibir visitas, eran muy pocas las personas que podían entrar, el servicio de salud mental ve como esta problemática que se iban perdiendo estos lazos familiares o los referentes afectivos, y se decide de alguna forma empezar a acompañar nosotros a esas visitas. Las gestionábamos nosotros desde el servicio, llamábamos a los familiares, poníamos un horario, les explicábamos cuáles eran todas las pautas, digamos, de infectología que teníamos que tener en cuenta en ese momento, estábamos todos activos con el EPP, y bueno, y acompañábamos nosotros, digamos, a esa visita. Y para los familiares muchas veces era enfrentarse a un escenario muy complejo, muy doloroso, porque era una terapia intensiva, una sala donde había muchos otros enfermos, verle también muy mal a tu familiar, porque habían pacientes muy graves, y veíamos que había que alojar como ese sufrimiento de alguna manera y esa angustia. Entonces desde ahí empezó a surgir un poquito solo el dispositivo y después se fue generando como algo más estructurado, por así decirlo. Claro, cuando terminó la pandemia, las visitas fueron abiertas, digamos, para que los familiares puedan ingresar, entonces fue pensar de otra manera, bueno, cómo a partir de ahora, cómo seguimos, las visitas ya no son más programadas, entonces surgió esto de poder seguir acompañando de alguna manera a los familiares, que como había dicho también anteriormente, no solamente irrumpe al paciente, sino también a los familiares, entonces poder acompañar durante todo lo que es el proceso de internación de uno. Bueno, y por ahí también esto de que una internación, todo el equipo médico se concentra, digamos, en el paciente. Y por ahí queda por fuera los que contienen a estos pacientes que están internados, ¿verdad? Y a ese, digamos, a esa población, la idea es que nosotros podamos, digamos, contener y atender. En principio, como decíamos antes, es en internación y luego se le habilita como un espacio por consultorio externo. Bueno, y con esto que comentan, ¿qué intervenciones realizan con las familias para acompañar durante la enfermedad? Bueno, como decíamos, primero se realiza una primera entrevista, conocer un poco la historia, el contexto familiar, ¿no? Cómo está compuesta la familia, cuál es el contexto social del paciente, y a partir de ahí ir viendo cómo seguir, digamos. Lo que más se implementa así como intervención propiamente dicha es la escucha activa, sobre todo al caso, y mucha psicoeducación solemos hacer con los pacientes. Y bueno, y después se va viendo el caso por caso, digamos, cuáles son las demandas de esa familia. Muchas veces simplemente un espacio de escucha, muchas veces hay como que reencauzar el rol de acompañante y de familiar, otras veces hacemos de nexo, digamos, con otros servicios
del hospital. Y como había comentado antes, muchas veces también como que derivamos a estos familiares a el consultorio externo, entonces cada uno tiene su caso individual también, pero va variando de acuerdo a cada caso. Me interesa un poco que nos comentes, Cami, a qué te referís cuando hablas de psicoeducación. Por ahí darle lugar, digamos, a contarle un poco de poner en palabras qué es esto que ellos están atravesando, como darle lugar a esta angustia, a la incertidumbre, al estado de alerta constante que ellos tienen, explicar un poquito, digamos, cómo es el proceso que lo conocemos y sabemos cuáles son sus implicancias psíquicas, digamos, explicarle para que ellos también entiendan lo que están atravesando es esperable en un momento así. Y eso también, digamos, relacionado al contexto de internación. La idea básicamente de psicoeducar es que sea en el contexto de internación, que por ahí, digamos, muchos familiares no tienen el conocimiento médico, entonces el lenguaje que utilizan, Técnico, digamos, sí. técnico, sí, muy específico de los médicos por ahí, interfiere en cómo cada familiar procesa e interpreta, digamos, la información. Entonces, lo concreto es lo que le transmite el médico y nosotros también tratamos de ser como nexos para que ellos puedan interpretar acorde a la realidad también del paciente. O si no, se genera, digamos, como expectativas, miedos, digamos, que no están en el contexto, por lo menos actual, de ese paciente que está enfermo. La pregunta que Y siempre también, hacemos, perdón, no, por ahí también comentarles cómo funciona lo que es la internación, cómo se interviene. Eso también le da mucha tranquilidad a la familia, digamos, que ellos sepan que se lo ve un médico, qué pasa a la gente de salud mental, que también están atendidos por quienes se lo voy explicándoles un poco de cómo funciona cada servicio, también da bastante tranquilidad a la familia. les iba a decir que la pregunta que nosotras siempre hacemos es, ¿qué entienden ustedes del parte médico? Y ahí nos van comentando, digamos, cómo es su interpretación de esto que, como dijo antes, tiene un lenguaje muy específico, muy técnico a veces los médicos, que las familias interpretan un millón de cosas, o muchas veces no lo entienden, y nosotras, si bien tampoco manejamos ese lenguaje al 100%, pero tratamos de alguna forma de ir como construyendo algo sobre eso. ¿Cómo afecta en la dimensión emocional el diagnóstico, cuando reciben el diagnóstico los familiares? ¿Qué pueden ver ustedes de eso? Y les genera mucha angustia, pero ante el desconocimiento. El primer impacto es netamente emocional, donde en ocasiones, digamos, hemos visto llanto manifiesto, pero es un diagnóstico, no sé, por decirte, diabetes, o una intervención quirúrgica que es algo, digamos, hasta ambulatorio. Entonces, como lo que nosotros socialmente, digamos, conocemos por ahí en la práctica, no es concretamente lo que sucede, ¿no? Depende mucho del diagnóstico, digamos, del que estamos hablando. Hay diagnósticos crónicos, por ejemplo, la diabetes, que es algo con lo que se puede vivir, que se puede tratar de alguna forma, y después hay otros diagnósticos que ya van más por el lado del diagnóstico terminal, que eso causa obviamente otro tipo de efectos. Pero sí, lo que más se ve es angustia, incertidumbre, ansiedad, Enojo a veces, también, muchas veces, pero negación, no, muchas veces también. No, igual yo creo que siempre cualquier diagnóstico habilita como mucho movimiento subjetivo en el sentido de que uno comienza a duelar. El proceso de duelo habilita un montón, digamos, de etapas, que una de ellas es la negación, después aceptan y en esa aceptación es ver qué alternativas van teniendo ellos acorde también a su realidad y su contexto, digamos, sus posibilidades. Y también nos consultaron, el público de la radio nos consultó si ustedes ven en su práctica que se le asigna, por ejemplo, a un miembro de la familia el rol de cuidador de esta persona internada. Sí, pongo como ejemplo un caso que habíamos tenido un paciente que tenía una enfermedad en la sangre y estaba como muy complicado con plaquetas y bueno, había que tomar la decisión de que si el paciente se descompensaba, si pasarlo a terapia intensiva y hacer con intervenciones más invasivas, o si pasarlo más vale a cuidados paliativos. Si él pasaba a terapia intensiva, no había mucha garantía
de que se salve, digamos, porque estaba muy complicado, podía descompensarse en cualquier momento. Tenía varias hijas. Una de estas hijas era enfermera. Entonces, como que toda la responsabilidad de la decisión, digamos, sobre qué es lo que se iba a hacer, cuál iba a ser el camino que se iba a optar con este paciente, caía en esta persona que era enfermera por ser personal de salud, digamos. Entonces, nuestra intervención ahí fue correrla a ella de este rol, involucrar a toda la familia y que la decisión se tome en conjunto, e incluso también con el paciente, porque el paciente estaba lúcido. Y eso fue todo un caminito que tuvimos que ir haciendo porque todo recaía sobre esta enfermera porque era personal de salud y ella tenía como un saber que las demás no tenían. Pero en realidad ella ahí estaba ocupando el rol de hija, no de enfermera. Sí, sí, muchas pasa eso comúnmente, que siempre recae sobre el familiar que es personal de salud, si se quiere, O con el que conviven. Exactamente, con el familiar que convive, entonces siempre toda cae sobre ese familiar. Y nosotros tratamos de correrle, digamos, a ese familiar de ese lugar y que toda la familia se involucre y que toda la familia participe en lo que es el tratamiento a seguir del paciente. En la toma de decisiones. Bueno, también otra pregunta que surgió bastante en las redes es cómo es el trabajo con las otras disciplinas, cómo hacen para brindar una abordaje integral, entiendo que trabajan ustedes, los médicos, los enfermeros y demás. Y eso es un camino en construcción. Acordate que nosotros estamos trabajando en la reorganización del hospital como un hospital general. Entonces, en eso es que salud mental también pueda encontrar su lugar y su camino, que por suerte, digamos, con los médicos de terapia y los clínicos, estamos muy en contacto y ya sabemos, digamos, cómo se interviene y qué pueden esperar también ellos de nosotros y nosotros de ellos. Pero, por ejemplo, en cuestiones de internación, de clínica o terapia, se realiza por interconsulta. Por ahí el primer contacto que tiene el familiar con el médico ya capta, digamos, algo de esta angustia, de esta imposibilidad del familiar, y ahí nos realiza la interconsulta. Si no, nosotros también todos los días, el Servicio de Salud Mental hace una evaluación de ingreso de todos los pacientes y ahí nosotros comenzamos a detectar, digamos, por cuestiones clínicas, por cronicidad o por algo puntual, digamos, que nosotros vemos que es necesario que el dispositivo de acompañamiento intervenga. Claro, y no solamente de ellos hacia nosotros, sino de nosotros hacia ellos también, en esto que comentaban, por ejemplo, de que hay familiares que no comprenden el parte médico, entonces por ahí es hablar tanto con clínica médica como con terapia y coordinar una reunión familiar y que el médico pueda transmitirle no solamente a un familiar, sino a todo el grupo de cómo es el tratamiento, qué es lo que está padeciendo el paciente. Y no solamente con los médicos, sino también con servicio social, a veces en esto de que hay muchas personas que vienen del interior y no tienen un lugar donde quedarse, entonces, bueno, se coordina también con servicio social para ayudar a ese familiar que tenga un lugar donde quedarse, digamos, en la vida de internación. En relación a eso de lo que comentan de los familiares, ¿cuál creen que es el mayor desafío que enfrenta una familia que tiene un familiar justamente con un estado crítico? Y tal vez el proceso de duelo, que inicia con estos diagnósticos, digamos, como estábamos hablando antes. Y bueno, nosotros tratamos de acompañar eso. Y de reorganizar también la dinámica familiar. Muchas veces pasa que la persona que ingresa a internarse termina siendo como el jefe, digamos, de la familia o la que termina aportando determinada cosa, no sé, desde lo económico, por ejemplo. Entonces, en todas esas cuestiones, nosotros entramos a ahondar para ver desde nuestro lugar qué posibilidades tenemos para aliviar ese sufrimiento y ese malestar que le genera, digamos, la propia internación. Bueno, otra pregunta que surgió bastante es cómo abordan la comunicación con los familiares sobre el diagnóstico, las decisiones médicas, el tratamiento, en caso de que sea posible. Y el parte médico lo dan los médicos, nosotros no manejamos, digamos, esa información clínica. Sí podemos hacer como muchas intervenciones de, bueno, si no entendieron, buscar hacer una reunión, explicarles de otra manera, sí, pero la información propiamente dicha lo dan los médicos.
La idea es como esclarecer y que se entienda, primero desde las posibilidades, digamos, como cognitivas de cada familia y después desde las posibilidades emocionales. Porque en un contexto de internación lo que apremia es lo emocional y ese termina siendo como el desborde de los familiares. También le queríamos preguntar si podrían compartirnos alguna experiencia que les haya tocado acompañar acá en el hospital. Y tenemos muchas. En cuanto a acompañamiento familiar, por ahí recuerdo un caso particular de un paciente con ELA, que en principio era por lo menos acompañar a la familia y intervenir también como que las dos partes puedan llegar a entender en realidad que en ese momento lo que importaba era el deseo del paciente, más allá del deseo por un lado de la esposa y por el otro lado de las hermanas que por ahí no coincidían, entonces poder intervenir y que circule la palabra y que se escuchen entre ellas a ver qué es lo que se quería hacer y qué es lo que quería el paciente en ese momento. Con ese paciente en particular se sabía que él no iba a salir del hospital, porque ya era una cuestión crónica, que cada vez se iba deteriorando. Tenía hijas muy chiquititas, entonces bueno, tuvimos que hacer todo un despliegue, todo un movimiento para, nos sacamos ahí al patio y ahí decimos traer las hijas para que puedan verlo, por ejemplo, porque no pueden entrar en la vida. O sea, sacar al patio con todo lo que eso implica. Oxígeno, cables, máquinas, sonda, todo. Lo que tuvo que haber una práctica previa, obviamente todo el equipo de kinesiología en ese momento para poder hacer el traslado del oxígeno y demás al patio. Y nosotros acompañar, digamos, esa visita con las venidas. Pero casos así de pacientes de paliativos, por decirlo así, nos ha tocado mucho acompañar a la familia a que acepte la decisión del paciente. Por ejemplo, de esto de negarse a intervenciones invasivas. Y eso es lo que a los familiares le termina desbordando y ahí, digamos, puntualmente comenzamos a hacer como otro tipo de trabajo como para que se respete lo que el paciente en su lucidez considera, digamos, y quiere. Bueno, por último, para ir cerrando, queríamos preguntarle qué mensaje le gustaría transmitir a las familias que se encuentran transitando por momentos difíciles acá en el hospital. Yo creo que lo que se rescata de todo este trabajo que estamos haciendo es esto de hablar de esto que está aconteciendo, de esto que está pasando. Porque muchas veces las enfermedades terminales más que nada, son un tabú en las familias y no se quiere hablar de qué es lo que va a pasar, cuál es el pronóstico, qué se va a hacer después una vez que el familiar fallezca. No se quieren hablar de estas cosas, pero eso también causa mucha angustia. Y hablarlo, compartirlo, ya sea con los profesionales, así como en este caso este dispositivo, con otros familiares o con otras personas que estén atravesando por la misma situación, me parece que es un entorno. Termina siendo en algún punto como una carga solamente para un familiar. Y en eso es como alivianar y que sepa, digamos, que desde el servicio de salud mental en el hospital se le acompaña y que así como nos ocupamos, digamos, de su familiar que está internado, también nos interesa su bienestar, digamos, emocional y psíquico. Bueno, chicas, muchísimas gracias. La verdad que tuvo bastante repercusión el servicio en las redes sociales. Yo creo que también por lo novedoso que es algo que se está implementando acá, por lo menos en lo que conocemos. Así que gracias por su tiempo y por su predisposición. Para nosotros es muy valioso el trabajo que están haciendo. Realmente creo que es un pilar del servicio de salud mental. La verdad que estoy muy agradecida con el trabajo que están haciendo. Gracias por la entrevista y gracias a los oyentes por escucharnos.